Bienvenidos a otra actividad de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy, el doctor Ronnie Joubert Huet, colaborador de la Academia, nos invita a analizar acontecimientos en la isla de Santo Domingo 1790-1844. El título podrá parecer simple, pero lo que pasó en ese siglo y medio, casi siglo y medio, fue fundamental en el devenir histórico de la parte, en aquel entonces española, de la isla de Santo Domingo hasta su independencia. Agradecemos la presencia de los distinguidos académicos del número. Tenemos al expresidente José Checheco con nosotros, académicos correspondientes, colaboradores y amigos que siempre nos acompañan en estas actividades. Permítanme unas palabras para presentar al doctor Joubert, que es doctor en odontología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones. Ha sido profesor de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la Universidad Iberoamericana, de la Católica Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además de ser dictante de cursos y conferencias de su especialidad en numerosos países de América. Es miembro honorario de varias organizaciones profesionales y ha publicado numerosos artículos científicos en español, inglés y francés en Europa y América. Es autor de las obras Odontología Adhesiva y Estética, publicada en Madrid, España, en el 2009, Cerámicas Estéticas Anteriores en México en el año 2015 y Rehabilitación sobre Implantes Dentales para fines de publicación en este año. Tiene varios premios sobre su labor profesional y como reconocimiento a su trabajo, particularmente en el campo de la odontología. Es un miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia y cada cierto tiempo nos vive enviando sus investigaciones en el campo de la historia dominicana, incluyendo personajes biográficos, biografías de personajes de nuestro país. Así es que con todos ustedes, el doctor Ronnie Joubert Huet y su conferencia Acontecimientos en la isla de Santo Domingo 1790-1844. Buenas noches. Muchísimas gracias al licenciado Adriano Miguel Tejada por esa presentación tan gentil de su parte. Una presentación que curiosamente, Pelegrín, no tiene que ver nada con historia, sino con mi trayectoria profesional, pero como él decía, de vez en cuando y de vez en vez hago algunos escritos. Quiero públicamente también agradecer a José Checheco, quien fue que se embarcó hace unos 5 o 6 años en traerme a la Academia. No sé a qué, pero me trajo a la Academia, donde me siento muy a gusto. Tan a gusto que después de 29 años, la Jara, cambié mis reuniones de dentista de los miércoles por lo de la Academia. Así que me siento muy, muy a gusto. Vamos a hablar, como decía el licenciado, de un tema con mucho movimiento, de donde se devinieron una serie de sucesos importantes en un lapso de tiempo de unos 55 años aproximadamente, y donde ocurrieron una serie de acontecimientos y de cascadas de hechos en ese periodo de 1790 hasta 1844, donde devinieron dos repúblicas muy curiosas. Devino primero la República de Haití, que fue la primera república negra en el planeta y probablemente la única que se haya independizado a través de un movimiento esclavo, y la República Dominicana, nuestra República Dominicana, que está siendo atentada, que es tal vez el único territorio colonial de habla hispana en América que no se independizó de España, sino que se independizó de Haití. ¿Qué pasó en la isla? ¿Cuáles hechos se devinieron que terminaron con estas dos independencias
con un lapso de unos 40 años. Para entender eso tenemos que pensar que la isla desde el momento del descubrimiento fue posesión española. Desde que llegaron el 5 de diciembre de 1492, la isla pasó a ser totalmente española y a partir de ahí, penosa y vergonzosamente, hemos pasado por manos de varias naciones y hay planes para otras cosas futuras. Esa isla, pasado algunos años, comenzó sobre todo la parte oeste del territorio a ser invadida de manera intermitente y no formal por habitantes de otros territorios que no eran españoles, con la idea de quedarse con esta porción occidental. Puntualmente por habitantes de Francia que de manera ilegal a principios de los 1600 quisieron tomar esta parte del territorio, y luego más adelante de manera legal a través del Tratado de Ryswick de 1697, donde por problemas en el continente de enfrentamientos entre las dos metrópolis, Francia se vio en la ventaja de que España le cediera la parte oeste del territorio. Por lo tanto, unos 200 años después del descubrimiento, ya la isla pertenecía a dos metrópolis, y 97 años después, por otras guerras y otros compromisos en el continente, la parte este de la isla de Santo Domingo, la parte criolla de nosotros, también pasó a ser francesa. De manera tal, Pelegrín, que en el 1800 la isla, primero de manera ilegal y luego de manera legal, pasó a pertenecer a Francia y comenzó, con el respeto de los franceses, un saqueo desconsiderado del territorio que todavía tiene manifestaciones. Durante unos 5 o 6 años, desde ese momento que la parte este de Basilea, del Tratado de Basilea, pasó a Francia, por órdenes expresas de los gobiernos de Francia y luego del emperador Napoleón, se le permitió a los criollos y a los españoles de la parte este de la isla seguir viviendo con sus costumbres. O sea, el imperio francés no quiso intervenir en la parte este después de Basilea hasta que comenzaron a analizar una serie de resultados económicos que había en la colonia oeste, que hizo que le interesara sobremanera toda la isla a algunas otras metrópolis que vamos a ver. De ahí que en el año 1801, con la invasión de Toussaint a la parte este, que la isla pasa a ser una indivisible según algunos lineamientos escritos en constituciones de países vecinos, el territorio este pasó a ser francés. Por lo tanto, antes de 300 años habíamos sido españoles, luego la isla había sido francesa y española, y había llegado enero del 1801 y ya éramos franceses. De ahí que para entender por qué ocurrió eso y qué devino después, tenemos que entender cómo se formó la población de la isla, y particularmente la población del lado este de la isla, donde si uno revisa la documentación histórica de autores que vamos a ver más tarde en la bibliografía consultada, esta parte de la isla estaba formada por un remanente taíno muy escaso, por españoles que llegaron también muy escasos porque los españoles se esmeraron en desarrollar esta parte, y por la descendencia de la mezcla de esos blancos con los que estaban en la isla y con esclavos que llegaron a la zona de Haití, del lado este como cimarrones, que salieron corriendo de la esclavitud del siglo XVI, de los 1500, y se fueron a las montañas haitianas. Y posteriormente, esos cimarrones y toda esta gente también se relacionó con vándalos franceses e ingleses que fueron sacados de la isla de San Cristóbal, San Kitts o Nevis, de donde luego vinieron los cocolos en 1880, por el almirante Toledo de la Armada Española, y se fueron a asentar a la isla Tortuga para crear la Cofradía de la Hermandad de la Costa, que no era más que una asociación, si se me permite, de malhechores y de bandidos que saqueaban a América. Esta gente comenzó a interesarse en pasar de la isla pequeña a lo que se llamaba Isla Grande, y también comenzó a relacionarse con los habitantes de aquel lugar de la isla. Por lo tanto, la primera parte del perfil del habitante del oeste de la isla, la da la conjugación de
Pero esto fue borrado de manera drástica por el remanente que hoy quedó, que fueron los esclavos que fueron traídos a la fuerza de África, aquí debe decir esclavos africanos, que fueron traídos a colonizar en el siglo XVI, 1600, y en el siglo XVII, bajo el yugo y la dirección de explotadores blancos europeos. Entonces, el verdadero perfil del tema a estudiar no es el hombre que se formó hasta aquí, sino este, que es el personaje que mueve la historia del lado oeste de la isla y que luego vamos a ver cómo también interviene de manera directa en qué pasa en el lado oeste de nuestro territorio. De manera tal que los verdaderos protagonistas del siglo XVII y XVIII son los esclavos traídos de África y los colonos, que solo eran un 6% de los habitantes. El 89% eran esclavos, un 3-4% de libertos o mulatos y un 5-6% de blancos colonos, que fueron los que montaron aquella industria productiva descomunal. Lo que produjo esa parte de la isla es una cosa que en términos económicos está fuera de escala para lo que era ese territorio. Y lo vamos a ver con números concretos de algunos autores importantes. Esos esclavos fueron traídos, no como uno lo ve en las películas de la televisión, de las costas de África. Llegaron a buscarlo hasta cientos de kilómetros territorio adentro, lo hacinaban en lo que lograban juntar la cantidad que querían y luego lo movilizaban de 80, 90, 100, 120 kilómetros adentro hacia la costa, esposados, amarrados, con heridas abiertas e infectadas. Luego llegaban a la costa y aquí había unas islitas donde los depuraban y luego lo embarcaban en unas cabinas de madera todas cortantes, donde el 20% de los esclavos que salían no llegaban al continente. El 20% de los esclavos que salían morían de infecciones, de vómitos, de diarreas, de deshidrataciones y de pestes en las cabinas que venían abajo. Y de ese 80% Leite que llegaba, el 35% moría anual. Había que reemplazar los esclavos muertos en un 35% con esclavos nuevos traídos de África, porque el ciclo biológico de producción de los esclavos no tenía tiempo para reemplazar ese ciclo de esclavos muertos, con el vómito negro, que se llama fiebre amarilla, y con algunas otras enfermedades. Esos esclavos, a manera de mercancía, que lo traían de la costa del Benin, del Congo, la costa de los esclavos, la costa de oro, la costa negra, como se le quiera llamar, tenían una serie de características muy particulares. No fueron a buscar gente, lo montaron y lo trajeron. Fue una industria planeada, muy bien planeada, con una logística que vamos a ver. Lo primero era que eran traídas en compañías mercantilistas de las metrópolis que le interesaba tener América: España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, y ahí cerraron el negocio entre ellos. Y luego eran llevados en embarcaciones muy pequeñas, de muy mala calidad, sin ningún cuidado, donde yo asumo que el que se montaba por primera vez se deshidrataba por vómito y diarrea. Por lo tanto, eso hacía que no llegaran. Ese grupo de esclavos que fueron movilizados, que fueron millones de esclavos, que navegaban durante un mes, mes y medio para llegar a América, venían en una relación de 6-1, 6 hombres por cada mujer, porque lo que se necesitaba era producir, y no tuvieron en cuenta que se necesitaban luego reproducir en un ciclo tipo las aves. Por eso tenían que seguir con oleadas migratorias obligatorias para compensar el número. Pero aparte de eso, venían en una edad donde al muchacho se le podía diagnosticar si tenía un cuerpo adecuado para ser un buen esclavo. No tenían por qué traer un muchacho de 4 años flaquito que no fuera un buen esclavo. Y lo traían entre 8 y 10 y 15 años, según los diferentes autores, para esclavizarlos en un ciclo de trabajo de 19 a 20 horas diarias, no por una semana,
por mientras estuvieran vivos. Por suerte para ellos, Julito, no duraban más de 7 o 8 años vivos. Pero a medio de todo esto, estos esclavos que tenían un promedio de vida activa productiva aquí que no llegaba a los 10 años, aparte de eso, eran traídos de diferentes zonas que hablaran diferentes lenguas para que entre ellos no se entendieran y no pudieran hacer un levantamiento contra los blancos explotadores. Por lo tanto, esto no fue Pelegrín que fueron a buscar gente, esto fue una industria armada por gente que sabe de negocio y que sabe de logística. Y aparte de todo esto, comenzaron a haber otros problemas porque hubo choques, no solo entre la lengua entre ellos, sino entre ellos y la costumbre y la religión imperante que había dejado establecido España 200 años antes. Se estima que para 1670 venían unos 10.000 esclavos en esas condiciones. El negocio fue tan próspero que solo 20 años después se cuatriplicó la cantidad de esclavos a traer, por lo que Moreau de Saint-Méry, que es uno de los autores más importantes de este tema, habla de 500.000 de esclavos, no en lo que hoy es Haití, en las 60 partes del territorio de lo que hoy es Haití, porque la frontera no estaba donde está, estaba mucho más allá. Entonces la densidad poblacional y productiva de esa zona probablemente sea la de un país industrializado de hoy día, pero en manos esclavas. Ese grupo de esclavos trabajaba no aquí, de ahí para allá, que era donde estaba la frontera, en una cantidad de industria productiva, como que habían 800 o más ingenios o trapiches, más de 3.000 plantaciones de café, más de 3.000 plantaciones de añil, que es una planta donde se sacan los tintes para ropa, más de 800 plantaciones de algodón y unas 700 plantaciones de producción de alimentos para consumo local y para exportación. Para los que no sabemos mucho de economía, esos números nos dicen mucho. Para los que fuimos al bachillerato, podemos entender que aquel pedacito esclavizado de tierra producía 160 millones de libras de azúcar por año, 70 millones de libras de cacao. Eso quiere decir que el 40% del azúcar que se producía, que se consumía, no en Francia, en Europa, salía de ahí. Y eso quiere decir que el 60% del café que llegaba a Europa salía de ahí. Dicho de otra forma, la mitad del cacao y la mitad del café que consumió Europa en esos 50 años salía de aquel pedacito de tierra. Y además de eso, de 4 a 6 millones de libras, como señala este trabajo de un español radicado en México interesantísimo, y 1 millón de libras de añil que eran exportadas en la llegada de unos 450 barcos al país, a aquella aldea Pelegrín, una aldea, no habían calles, no habían acueductos, no habían inodoros, era una aldea y llegaba 1,5 barcos diario de forma constante a abastecer Francia. Entonces no estamos hablando de que fue una esclavitud, fue una cosa seria y bien organizada, tanto así que duró más de 100 años. Y a ver de todo esto, vamos a ver qué pasó cuando la producción antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Haitiana llegó a su máxima, asumiendo que en el año 1789 la producción de esos 4 rublos llegó a su máxima. Cuando entró la revolución de aquellos esclavos, pasó esto, y esto lo entenderán los banqueros como mi primo José. Las 160 millones de libras que vimos, era el 100%, bajó un 3%. Arrasaron con los campos cañeros, los quemaron, lo que hicieron luego otras revoluciones en América. Arrasaron las montañas, por lo tanto el café también se fue al piso. Y aparte de eso, las zonas de la llanura donde se producía en el margen de las áreas azucareras,
también fueron arrasadas. La revolución destruyó la tierra. Llegó 2 años después, Toussaint Louverture quiso reimplantar un sistema productivo esclavizante, aunque él era un esclavo liberado, y logró subir de alguna manera la producción. Pero si uno compara un 100% a un 4%, se destruyó el país. Pero eso no lo paró nadie, Leite, después. Eso siguió y la destrucción ahora viene de allá para acá. Toussaint no pudo. Y este es un dato que yo pienso, y lástima que no esté Efraín Baldrich, mi primo, que creo que es el hombre que más sabe de Samaná, donde yo pienso que en ese 65% que subió el café, no solo había café de Haití, sino café de Samaná, de aquellos colonos que vinieron a Samaná. Por lo tanto, esto podría ser un dato disfrazado o un falso verdadero, como se llama ahora en ciencia. Pero sea esto así, sea 40, sea 70, el total de la producción, aquellos 160 millones de libras de azúcar, aquellos 70 millones de libras de cacao, se fueron drásticamente al piso y no se pudo levantar más. ¿Cuál era la idea? Cruzar al lado derecho, donde las tierras no habían sido devastadas, esclavizar, explotar, producir y seguir mandando a Europa. Y eso no se pudo, por suerte para nosotros. Este pedazo de tierra, con aquella explotación, venía quejándose, venía manifestándose, y los esclavos ya querían salir de abajo. Y hubo algunos levantamientos, como el de este sacerdote vudú, a mitad del siglo XVIII, que trabajaba en una finca de azúcar, perdió un brazo y luego cayó en una finca botánica y se hizo experto envenenando y tenía planificado un gran envenenamiento para todos los blancos, pero fue capturado 6 años después y muerto. O algunos levantamientos de estos personajes que vamos a ver más adelante, que uno tomó el control absoluto del norte y otro en algún momento fue un líder importante en el sur, que en su forma de manifestarse en contra del abuso salieron de Haití y se fueron a Estados Unidos a la independencia, a la guerra de independencia, a pelear en pro de los negros y de la liberación de la esclavitud. Justamente estos dos señores se fueron a Atlanta, al asedio de Atlanta, que fue uno de los movimientos de cierre final de la Revolución Norteamericana, y pelearon allí a manera de queja de que nosotros nos estamos levantando porque ya no aguantamos más opresión. De ahí que evidentemente que los esclavos estaban en contra del Código Negro que se implantó 100 años antes, porque el Código Negro no lo dejaba tener dinero. El Código Negro de Luis XIV no lo dejaba negociar. El Código Negro lo tenía en una finca cerrado y no lo dejaba salir de la finca. El Código Negro le daba 2 comidas, una a las 8:30 de la mañana y otra a las 12 de la tarde, pero el esclavo trabajaba desde la salida del sol en verano, 6 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Y aparte de eso, el Código Negro no le permitía que, aunque el esclavo tuviera uno de los 2 padres franceses, usara apellido francés para que no tuviera derecho político. Entonces, en otras palabras, lo tenían jodido. Amén de todo esto, no lo dejaban entretener, no lo dejaban ni siquiera tomar alcohol. Y como el sexo era gratis, el amo tenía el derecho a que si le quería cortar los testículos para que no se entretuviera, también estaba respaldado por el Código Negro. Y eso llegó que bajo aquella esclavitud, los negros esclavizados traídos de África se comenzaran a organizar para hacer una rebelión. Pero aparte de todo esto, también los esclavizadores podían azotar a sus esclavos, pero legalmente y respaldado por la justicia. Si un esclavo se portaba mal, el castigo iba desde quemarlo y hacerle un tatuaje con un hierro caliente, hasta cortarle una oreja, o hasta un poquito más, como podría ser la muerte. Podrían estar sometidos a muerte cuando estaban falta, pero la falta era, Pelegrín, que si un esclavo se quería escapar de la finca, lo podían matar. O que si un esclavo se robaba una gallina o un cerdo, podría ser sometido a la muerte por el amo.
o que si un esclavo estaba pensando en agredir, combinando, armando una agresión con un amigo a su jefe, también lo podían matar. Pero al fin, los blancos tal vez no fueron tan malos, porque se comprometían a darle comida, a vestirlo, y cuando morían, a enterrarlo en una cristiana sepultura. Y eso fue desesperando a esa clase que habían sacado de aquellas culturas que nunca se adaptaron, lo adaptaron a la fuerza. Y eso hizo que cuando llegara esta fecha, lo que teníamos de la parte oeste de Haití eran negros, resentidos y con razón, pero con una característica muy particular descrita por el doctor Franco, de que de la tribu que venían, que hoy hay 42 millones de miembros de esas tribus en África, le hacían culto al negrismo. Entonces no era solo que me están agrediendo, sino que por mi formación tengo al negro por encima del blanco. Y es un problema serio, cuando el 89% son negros y hay un 5% de los blancos manejando esa situación. Y eso fue generando molestia aquí hasta que se enfrentaron las religiones y comenzaron a nacer las santerías y todas estas cosas mágico-religiosas. Pero Fabio, no se deformó. El vudú siguió siendo el centro religioso, y ese centro religioso chocaba con el remanente español y con el remanente francés. Entonces ya esto no era un problema de agresión y de esclavismo, era un problema que están violando mi religión, y ahí la cosa va un poco más larga. Pero al mismo tiempo se da que en ese momento de tope en Haití viene la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa evidentemente no solo tuvo repercusión en Francia, tuvo repercusión en sus colonias, y ahí la cosa comenzó a complicarse. Algo le pasó al computador aquí. ¿Tú no hablaste de una temporada de skate? No. Lo que pasa es que el skate lo veo de día o con lentes. Es que no la veo. Ah, gracias. Entonces, la metrópolis declara en una colonia que está resentida, que está bajo una presión de trabajo y bajo una agresión a la religión, la Declaración de los Derechos Humanos. Y eso llega a través de empleados blancos, de empleados mulatos y de algunos negros. Y se suma todo el movimiento de la Revolución Francesa a los rebeldes en Haití. Y esto hace que se comience a pensar de la abolición de la esclavitud, no solo en la Asamblea en París, sino que los haitianos la copiaron. Y eso iba en contra de los 5 o 6% que eran los elementos productivos de Haití. Y ahí comenzó el enfrentamiento que duró más de 12 años. Y en Francia se generan dos grandes tendencias en lo que aquí sería el Congreso, que allá fue el Parlamento, y luego la Convención, donde había gente en el ala derecha que eran los que querían monarquía, pero con unos diputados, y los que no querían monarquía y querían la república. Y todo esto generó un enfrentamiento tremendo entre la derecha y la izquierda con sus representantes, y estos señores de la izquierda se fueron radicalizando hasta que crearon lo que se llamó el terror, o la época del terror, y eso se copió allá con guillotina y aquí con cuchillos, y comenzó la gran revuelta y la gran matanza. Para que tengamos una idea, se estima que en un año, en una de las rebeliones, se llevaron 4.000 blancos y 16.000 haitianos. Pero no estamos hablando de un país que tiene movilización de Fuerzas Armadas, que uno manda un camión o un avión. Estamos hablando que iban a pie. Entonces, que en un año se pierdan 18 o 20.000 personas en esas aldeas salteadas, habla de una revuelta y de un enfrentamiento de una cosa fuera de escala. Y la Revolución Francesa, sobre todo con este señor a la cabeza, comenzó a radicalizarse, y eso se manifestó. Tanto se manifestó que mandó estos enviados
para que estableciera en Haití la ciudadanía para los negros y que estableciera en Haití la libertad para sus negros. Y este señor, o estos tres señores, enviados por el gobierno francés para establecer lo que se dictaminó en París, pasan a ser enemigos de los blancos que están explotando a los negros. Se suma un nuevo componente a la revolución. Ahora no son los negros que quieren pelear, ni son los que vinieron de Francia, sino que los que están explotando esto tienen a estos de enemigos y tienen a los que llegaron de enemigos. Y dentro de todo ese movimiento, todas las naciones que estaban alrededor de Francia, que querían que Francia fuera república, ellos eran monárquicos. Por lo tanto, Italia, España, Inglaterra y Austria también se meten en el problema en Haití. Porque en el momento que triunfe la república y caiga la esclavitud en Haití y en Francia, esas naciones periféricas y la parte este de la isla que pertenece a España tienen que ceder de la monarquía, eliminar la esclavitud y establecer una república. Y llega un momento que en 1794 hay 5 naciones distintas en Haití peleando, como vamos a ver en un mapa al respecto en esta zona. Y eso hace que comiencen a generarse movimientos mulatos, movimientos negros, movimientos blancos en pro de la independencia por un lado, de la abolición de la esclavitud del otro, y dentro de eso algunos grandes empresarios detrás de todo esto para quedarse con el poder productivo, no necesariamente los que estaban ahí. Y así se levanta Vicente Auguer, un mulato que, asociado al ala derecha de los franceses, crea la Sociedad Amiga de los Negros para abolir la esclavitud y logra que Inglaterra y Estados Unidos le financien parte de su levantamiento en Puerto Príncipe, y Vicente Auguer se levanta con unas 300 personas, dicho sea de paso, 3 de ellos de apellido Joubert, yo espero que no sean de los míos, y termina en un levantamiento drástico que finaliza la vuelta de 4 o 6 meses, y que, si bien es cierto que no fue el inicio de una guerra de separación, no dejó de ser una estimulación para los movimientos revolucionarios siguientes. Luego apareció, 2 meses después de Auguer, un negro sacerdote que había sido sacado de Jamaica por estar enseñando a la gente a leer libros y hablar en contra de las monarquías, que es Sacha Bookman o Dutty Bookman, quien hace un gran levantamiento en el norte de Haití, en Bosque Caimán, justamente para agosto del 1791, y durante 3 meses el norte de Haití se enciende en fuego y se va a la mitad de todo el campo productivo, y eso explica por qué en el estudio de Moreau de Saint-Marie la revolución da unos números que caen drásticamente. La noche del fuego se llama el evento. Bookman también es capturado con 300 hombres, decapitado y la cabeza expuesta en el parque central del Esquelpo de Cabo Haitiano, para poner un ejemplo. Pero los franceses seguían insistiendo porque tenían intereses. Y todas las naciones de alrededor de Francia que no querían república, sino monarquía, seguían peleando en tierra continental y en tierra insular. Hay algunos levantamientos, matan al rey de Francia, y ahí la monarquía se desploma y la república toma más fuerza. Los revolucionarios toman más fuerza, gente instruida, abogados connotados, que no creen en la monarquía, que creen en su preparación, aprovechan eso y generan una gran matanza en la Revolución Francesa entre 1793 y 1794 de más de 20.000 personas. Y eso se reproduce en Haití. Entonces el problema sigue creciendo. Llega un momento determinado que esto está tan desorganizado que Inglaterra manda que una flota que está en Jamaica venga también a participar a ver si se queda con parte del pastel. Y llegan a haber 32.000 soldados ingleses repartidos en Haití, donde ya hay 500.000 de esclavos, 35.000 blancos, 28.000 mulatos, españoles, franceses del lado del gobierno y franceses colonos. Ahora se le suman 30.000. Y todos levantaban movimientos con una idea: quedarme con el pastel.
Y este es el mapa de Haití en 1794. ¿Qué tengo lentes aquí? Esta es la frontera. La frontera no estaba aquí como está ahora. Esta es la frontera. Tengo españoles aquí. Tengo ingleses aquí. Tengo franceses aquí. Y el resto son colonos o negros esclavos. Y todo el mundo alando para sus pasteles. Uno con el cuento de la monarquía, otro con el cuento de la república, los que colonizan y los que son colonizados y esclavizados, porque le están violando sus derechos y su religión. Y cuando la religión entra en juego, las naciones toman otro rumbo. Y en ese devenir surge un líder cuando matan a Boukman, que durante unos 8 o 9 años es la cabeza más importante de la revolución, que es Toussaint Louverture, descendiente de esclavos del norte, que era nieto de un rey de África, que había subido a posiciones importantes y que siendo un esclavo liberado tenía una finca con esclavos a favor de los esclavos. Tenía una finca con esclavos y estaba a favor de los esclavos. Entonces Toussaint Louverture inteligentemente jugó a las bases que me conviene para quedarse arriba. Se asoció a los españoles, luego a los ingleses, luego a los colonos que mandaron allá de la Asamblea de Francia y finalmente a Francia, hasta que logró armar el paquete y sacar a todo el mundo de Haití y se quedó como representante de Napoleón en el territorio nacional, en toda la isla. Ese negro, que parece que era un hombre bastante inteligente, puesto que engañó a varios imperios, luego de que armó todo, sacó a los ingleses, aquellos 32.000 ingleses, y los mandó a Jamaica, sacó a los españoles y luego enfrentó a los colonos. Y cuando llegó al poder y se solidificó, buscó a los blancos capitalistas y le dijo: vengan conmigo y ayúdenme a levantar la economía de Haití. Por eso en el cuadro de Moreau de Saint-Méry vemos que en el 1800 la colonia quiere subir, pero los campos habían sido devastados totalmente y la capa vegetal había sido destruida, no había vuelta atrás. Toussaint se queda en el gobierno, sofoca finalmente el último levantamiento mulato en el sur, donde está Andrés Rigaud, aquel que se fue a pelear a Estados Unidos, y uno que luego vendrá en la historia que se llama Pétion, y lo saca también de Francia. Y esos dos mulatos, preparados, militares, formados en la Academia de Francia, luego vienen con Leclerc y toman el control al sacar a Toussaint del escenario. Si ustedes se dan cuenta, todo es leite, es un juego de intereses para yo quedarme arriba. Tal vez se parezca a épocas recientes. Y finalmente, este quiere restablecer, Toussaint Louverture, un régimen productivo bajo esclavitud, porque ese es el que ha producido dinero y no puede porque las tierras se habían destruido y la mentalidad de los esclavos también había cambiado. Hasta que finalmente toma los poderes absolutos y decide invadir la parte este de la isla para hacer que el Tratado de Basilea de 1795, que había pasado el este a España, perdón, a Francia, pero que los españoles seguían viviendo con su estilo, ahora cuando él invadiera, cambiaba las reglas y hacía que toda la nación, que aquel convenio del 95 pasara realmente a ser en acción un convenio donde Francia ya tenía poder sobre ellos. Y ahí hace una invasión Toussaint y se declara con derechos absolutos, y en esa constitución se comienza a hablar de una frase peligrosa que se llama que la isla es única e indivisible. No fue que lo dijeron en una esquina, es que lo plasmaron en un documento legal. E invade Santo Domingo, concreta Basilea y se queda con todos los poderes. Pero Toussaint, que era muy sagaz, no pensó que en Francia había uno que le interesaba la isla más que a él, y que no iba a aguantar el primero de los blancos, del primero de los negros, como él lo llamó, de que él tuviera el poder absoluto y que Napoleón estuviera debajo de él. Y Napoleón no entró en negociación y mandó una invasión de Leclerc para sacar a Toussaint del poder. Y entonces entra Francia con una invasión en 1802
para sacar a Toussaint del poder, y Napoleón, que estaba interesado en que el Caribe y la Luisiana volvieran a ser tan productivas para Francia como lo fueron, se encargó de sacar a Toussaint del poder, enviando a su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc. Y esta es la invasión de Leclerc, donde deja algunos focos con generales, que vamos a ver cómo esos focos con generales en algún momento también tienen que ver con la guerra de participación. Hasta que finalmente Leclerc logra sacar, capturar o engañar, como se quiera ver, a Toussaint. Algunos dicen que le puso las armas y lo manda a Francia, donde muere en el castillo de Houx. Está muy pegado de la frontera, justamente de ahí viene uno de los dos ramales de los Joubert, como mostramos aquí. Esta es una foto original del castillo de Houx. Y aquí murió Toussaint, según la historia, de depresión y de tristeza. Según la biología, o lo mató el frío, o lo mató el hambre, o lo mató la tuberculosis, como hizo con más de la mitad de los líderes de las naciones, incluyendo a Duarte y a Bolívar. Salen de Toussaint, y el que se queda por Toussaint, que era un negro soberbio, fuerte, drástico, rústico, bravo, toma el control de la revolución y declara la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Y ahí hace que esa colonia francesa de Saint Thomas, colonia francesa del oeste, pase a llamarse Haití en honor al término taíno, que era como lo llamaban. Ese mismo día que se declara la independencia, un general que había dejado en esta zona de Montecristi la invasión de Leclerc, decide, siendo un general de escritorio, no era un militar de guerra, ir a tomar Santo Domingo, porque el general que estaba en Santo Domingo estaba indeciso si negociar con los ingleses, que como no pudieron quedarse con Haití, vinieron a Santo Domingo a ver si desde aquí podían hacer una nueva invasión. Y Ferrán va a Santo Domingo, toma preso a Queversó, que fue el otro militar, lo embarca y se queda con el control de Santo Domingo y de un listón muy fino de la isla donde realmente hubo una era de Francia. Y hasta ahí estuvo Ferrán en el control de Santo Domingo, con aquel nuevo gobernante soberbio y prepotente, tan soberbio y tan prepotente que en una isla del Caribe se declaró emperador, que se llama Jacques I o Jacobo I, que es este señor de aquí. Finalmente, Dessalines invade Santo Domingo en 1805, de nuevo con el concepto de que la tierra es única e indivisible, y cuando llega a la ciudad de Santo Domingo, al que le está protegiendo en Ferrán, que no era un militar de carrera, no logra tomar la ciudad de Santo Domingo y se devuelve. Y cuando se devolvió la Jara, el baño de sangre, sobre todo en el norte, fue más grande que el que Toussaint hizo a la llegada y a la salida, y el que ellos hicieron por el sur. Y penosamente, ese regreso, después de no haber podido tomarle la plaza a Ferrán, que hizo Dessalines, en Moca, destruyó y mató, y en Santiago arrasó. Y el capitán que dio la orden para el degüello de Moca fue el capitán Joubert. Espero que también no sea pariente. Arrasaron en Moca, arrasaron en Santiago, y Dessalines vuelve, pero no pensó que sus dos lugares tenientes no le iban a aceptar de que él fuera un emperador y que se quedara para siempre, porque ellos venían atrás y también querían subir. Y esto es lo que va pasando en 1805, 1806, donde tenemos a Santo Domingo bajo el control de Ferrán, y los colonos franceses que salieron corriendo de la guerra toman Samaná y comienzan a desarrollar esta parte que era de alto interés, no solo económico por el café para Napoleón, sino político para el emperador. Y Samaná se comienza a desarrollar, donde si vemos la tercera parte de la población de Samaná en ese momento son colonos franceses que han venido y se han asentado, y dentro de esos colonos franceses que se asentaron en Samaná, algunos de ellos están relacionados con la Academia de la Historia, como Rodríguez de Morici, que entiendo que no necesita presentación, como mi primo
Efraín que iba a estar y la señora se le enfermó, que era el que le decía que yo entiendo que es el que más sabe de Samaná, y algunos otros que el señor José Checheco tuvo el atrevimiento también de traernos. Por lo tanto, por ahí llega mucha gente al país, pero mucha gente son 50 familias. Entonces, lo de la era de Francia era Santo Domingo y Samaná. El resto era posesión española, habitantes criollos y españoles. Entonces, esa famosa era que fue importante durante Ferrán, y donde hay documentos, yo tengo este que heredé de mi papá, donde se le asigna un Joubert, venía autorizado de Francia, y Ferrán era el representante del emperador, y eso fue realmente el movimiento de la era de Francia, Santo Domingo y Samaná, y uno que otro pobladito. No fue tan grande. Muere de Salín, y Haití se divide en dos, en el norte y en el sur, donde Cristóbal toma el control del norte, se declara emperador, y aquel que se había ido, que volvió con Leclerc, Petion, toma el sur. Y ahí viene un periodo de 15 o 16 años, donde ellos se quedan entretenidos en su mundo, peleando entre el norte y el sur, y nosotros entramos en la famosa España boba. La parte este estaba destruida, tan destruida, que el presupuesto nacional se anuló y el pago a los empleados del gobierno también hubo que suspenderlo porque no había con qué. Y entra en la famosa época de España con estos dos señores manejando Haití. Uno que había venido de San Kitts, que se declaró rey y que a mi juicio, y esto es una forma muy personal, tal vez tenía problemas hasta psiquiátricos, porque no solo se declaró emperador, se suicidó con una bala de oro, y antes de darse el tiro le anunció a sus esclavos que volvería. Solo le faltó decir que en una nube como el profeta, ¿no? Entonces pienso que tenía algunos perfiles psiquiátricos, y uno un poco más liberal, que en algún momento influyó en algo que pasó con Bolívar en la República Dominicana, que fue Petion, el cual murió de fiebre amarilla. Tan grande fue el reino del norte de Cristóbal, que hubo castillos, palacios, realezas, condes, damas, caballeros, y el norte de Haití pasó a ser la burla de Europa. Y se vino la era de Francia, donde al principio se vivió con el estilo de los dominicanos, luego esto de los criollos y locales, luego esto desapareció, hasta que en algún momento también Ferrán quiso que la parte pasara a manejar toda la información en francés, que se hicieran ciudadanos franceses, y que el control económico y las negociaciones con Haití solo la pudieran hacer franceses y no locales. Y eso hirió profundamente el bolsillo nacional de los criollos que vivían aquí. Y esto era lo que era la parte interesada de Francia, porque todo esto era Haití, república independiente, esto era pro-español, y esto era lo que estaba bajo el control de Ferrán en esa época, de 1802 a 1809. Finalmente Napoleón reinvade el norte de España, reinvade la zona de Cataluña, y eso hiere la moral de los criollos y vuelve y entra en guerra. Ahora, para sacar a Napoleón, algunos pro-españoles como Ciriaco Ramírez en el sur y otros nacionales pro-Bolívar, que es quien Juan Sánchez Ramírez enfrenta el palo hincado, y cuando gana quiere que Bolívar nos ayude a integrarse a la gran colonia. Pero resulta que Bolívar había estado en Haití con Petion y habían hecho negociaciones, y cuando Sánchez Ramírez gana palo hincado y se queda como primer gobernador español que manda a un emisario a buscar ayuda a Venezuela, Bolívar está en campaña en Ecuador. El vicepresidente y el gobernador, que sabían que habían sido ayudados por Petion, sencillamente o no los recibieron, o como dicen algunos, no le pusieron mucha atención, y eso hizo que la independencia efímera se desplomara totalmente. Por lo tanto, luego de esas victorias contra Ferrán, que se suicida en el Seibo, y la de Ciriaco Ramírez, se queda en la Junta de Bundillo, en un convenio nacional, Sánchez Ramírez, en un momento histórico que se llama
la España boba, y él pasa a ser su primer gobernador. Un periodo también incómodo, porque la España boba, que fue este periodo de 11 o 12 años, fue un periodo pobre, de poco interés de España para la colonia, si el dinero estaba en Centroamérica y en Sudamérica, y esto había sido explotado, entonces no le interesaba, y la economía se desplomó, y eso hizo que muchas personas se fueran del país y que la capacidad productiva también siguiera cayendo, hasta que la colonia entró en una pobreza absoluta. Hubo algunos levantamientos, sobre todo en los primeros años de esa España boba, que no progresaron, tal vez este sea el más importante, y luego hubo una serie de gobernantes donde en el gobierno de Urrutia en 1815 es que Bolívar llega a Los Cayos, va a Puerto Príncipe, y Petión le ofrece respaldarlo con su gestión en Sudamérica, siempre y cuando todo territorio conquistado por Bolívar fuera abolida la esclavitud. Ese es el convenio. Entonces Petión le da armas, le da municiones, lo ayuda logísticamente, y ahí quedan los dominicanos de mano cruzada para cuando se envía aquel emisario en 1821, porque ya Bolívar había hecho compromiso con Petión, o Petión con Bolívar. Vienen una serie de levantamientos en la frontera, porque los negociantes no podían negociar con Haití, y la pobreza se agudizaba, y Andrés Amarante genera un movimiento que trata de extender a la isla, pero no lo logra. Y en ese momento el intelectual Sánchez Ramírez decide declarar la independencia efímera, valiéndose de un ejército de mulatos o de pardos, comandado por Alí, con la negociación: si me ayudas con la independencia efímera, me abolen la esclavitud. Pero Alí se dio cuenta que la historia no parecía ser verdad y que Núñez de Cáceres no tenía planes de abolir la esclavitud, porque necesitaba levantar económicamente. Por eso Bolívar no lo recibe, y viene la tercera invasión del siglo XIX, que ya no es una invasión de sangre como fue la de Toussaint y la de Dessalines, sino es una invasión voluntaria donde se recibe a Boyer de buena forma. Y es en 1822, y ahí vienen los famosos 22 años del estado de los haitianos aquí. Se asienta un nuevo gobernador, Bourgelat, que es el de la casa de Bourgelat, que está detrás de la catedral, y al principio, como siempre, todo estaba facilitado hasta que Bourgelat y Boyer necesitaron más dinero y volvieron a aumentar las presiones con la esclavitud, a aumentar las presiones con la economía, a aumentar las presiones con los tiempos de trabajo, y los criollos volvieron a rebelarse. Pero más que eso, cometieron el error de quitarle los bienes a la Iglesia Católica, y aún más que eso, le quitaron el presupuesto y los sueldos a los curas, y aún más que eso, enfrentaron a Valera, que era el arzobispo, que parece que era un hombre de mucho temple, y Valera comenzó a complicarle la vida a Boyer, hasta que finalmente desencadenó un movimiento que vamos a ver más adelante. Yo pienso que esto fue una de las pocas cosas, o de las cosas de menos estrategia que pudieron hacer los haitianos en ese momento. Hubo muchísimos levantamientos, incluso el de los Alcarrizos, también encabezado por un padre, pero eran padres de pueblo. Cometieron el error de enfrentar a Valera con el arzobispado católico en Santo Domingo, y de quitarle los bienes a la iglesia para venderlo y generar fondos. Y ahí comenzó en 1830 la desgracia de los haitianos, que concluyó en el 40. Aparte de algunas cosas como el cierre de la universidad, el servicio militar obligatorio, y los haitianos no se dieron cuenta que mientras iban preparando militares criollos, los militares criollos peregrinos eran haitianos. Y en un momento esos militares que se formaron bajo el yugo haitiano, incluyendo a Duarte, se voltearon en pro de la independencia, y fue un cuchillo de doble filo que terminó con que los haitianos salieron del país. Luego vino todo el movimiento de Valera, y finalmente un grupo de muchachos jóvenes, conocidos
conocido por todos, que pasó en Latinoamérica en los 20 y en los 30 de ese siglo XIX, que ya habían ido a Europa y habían visto repúblicas y democracias y todos comenzaron a formar movimientos independentistas en toda América. Este fue uno encabezado por Juan Pablo Duarte, el cual se asoció al movimiento a un grupo de diputados de Haití en el movimiento de la reforma para sacar a los haitianos. Los haitianos entraron en creerse que el plan único era sacar a Boyer del poder y no calcularon que esos militares que ellos formaron al final estaban interesados en la soberanía nacional y terminaron con la guerra patria. Mella Viaja habla con Bourgelat, que había estado de gobernador aquí, y finalmente este grupo de muchachos, y digo muchachos porque el promedio de la edad de los trinitarios era de 21 años, eran muchachos o niños, se empantalonaron, se combinaron con algunos grupos de izquierda, de Haití, y sacaron a Boyer en primer lugar, y a ese grupo luego se le sumaron los dos futuros padres de la patria, y vino el evento de la Puerta del Conde, de la Puerta de la Misericordia, y todo lo que ustedes conocen, declarando la independencia nacional el 27 de febrero, y donde se pelearon en estas dos zonas de la tierra durante 12 años, duró la independencia, no fue el 27, 12 años, 14 enfrentamientos. Evidentemente no fueron enfrentamientos todos los meses, pero del inicio de la independencia al sello final y a que Haití reconociera, pasaron 12 años, del 44 al 56, guerras que se hacían en la zona norte aquí o en el triángulo de estas tres ciudades, norte y sur, donde esos 14 enfrentamientos se llevaron a cabo 6 de ellos en el 44, 1 en Santiago y 3 en el sur, y 5 en el sur. Y de los del sur, por cierto, La Jara, hubo uno que fue marítimo, que fue el de Tortugueros. Luego en el 45, estas son las zonas donde fueron los enfrentamientos, ya habiendo cambiado de presidente a Haití, el presidente era el que había perdido de Inver en el 30 de marzo, hizo una nueva invasión y hubo aquí en estos 2 meses del 45 3 enfrentamientos que también ganaron los dominicanos, y posteriormente en el 49, 4 años después, 2 enfrentamientos que creo que los dominicanos no necesitamos presentación de ellos, que fue el número con Duverger y la carrera, con quien luego pasara a ser el marqués de las carreras, hasta que pasaron unos años y subió a Haití otro medio desquiciado, para no usar un término, que también se declaró emperador, que fue Faustino Solú, y quiso hacer nuevas invasiones de final del 55 a principios del 56, hasta que los dominicanos sellaron 12 años después de comenzar la guerra de independencia con Sabana Larga en Dajabón, la independencia nacional. Estas son las literaturas revisadas. Por cierto, estos libros me los prestó o me los regaló mi primo José Israel Cuello. No sé si son prestados o dados. Algunos de otros primos, Juan José Ayuso, la familia de Peñavalle, que también está relacionada con nosotros, me regaló este. Y una serie de literaturas que algunas también hemos recibido de la Academia de la Historia, que soportan todo lo que aquí se ha manifestado hoy. La guerra de independencia del país es el resultado de una esclavitud que comenzó allá, donde algunas metrópolis ordeñaron la isla, quebraron aquello, y los que están quebrados ahora quieren Pelegrín, otros territorios que ustedes conocen muy bien. Esa es mi posición sobre la guerra de independencia, penosamente. Y penosamente, esto no tiene freno. Se habla y seguimos ahí. No estoy hablando de política, yo no hablo de política, estoy hablando de historia. Esa es mi posición sobre esta situación. Me pasé 5 minutos, tenemos 1 hora y 5, así que le debo 5 minutos al licenciado. Gracias. Tenemos como de costumbre el turno de las 3 preguntas.
las 3 preguntas. Vamos a ver quién abre las hostilidades. Aquí está el doctor. Muy buenas noches. Yo lo felicito de corazón. Para mí ha sido brillante su ponencia. Y todo lo que improvisó. O sea, yo creí que venía a escuchar a un expositor lector, pero usted ha improvisado más que lo que ha leído. Eso denota, para los que no somos tontos, que tiene conocimiento vasto de lo que expuso. Sin lisonja, no es necesario ni viene al caso. Tengo quizás 1 o 2 inquietudes. La primera no alude tanto a la conferencia, sino a su apellido, que yo creía que, como uno de los míos era de origen catalán, la mayoría de los sufijos ert, excepto bogaer o bogar, son catalanes. Me consta porque he investigado y publicado un libro sobre apellidos catalanes, principalmente algunos de esos. Y lo segundo es, o sea, usted dio a entender que hay unos Joubert que son afrancesados. Me corrige si cometo algún lapsus, no exprofeso. Segundo, estuve hace unos 15 años en Jacmel, en el norte de Haití. Sí, perdón, cerca de Pedernales. Sí, muy cerca de Pedernales, a unos 20, 40 kilómetros creo, si no me falla la memoria. Donde gobernaba en su época, como usted bien dijo, Petion. Ahí hay yo me retraté en una, y ya concluyo, que a mucha gente aquí no le interesa eso, pero quise hacer esta catarsis y decir que creo más todavía en lo que usted ha expuesto con tanta propiedad, porque me retraté en esa casa histórica de Haití, de Jacmel, donde residió por varios meses Simón Bolívar. Y dice en francés, pero uno lo entendía por ser una lengua romance o neolatina, igual que nuestro español, que él vivió allá porque era amigo de Petion y Petion se nos dijo a los 3 profesores de la UAS que estuvimos allá, que fuimos a dar conferencias, que Petion ayudó económicamente a Bolívar. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Al fondo. Mira, buenas noches. Perdón, jóvenes. el apellido francés, yo presenté aquí el origen del apellido y viene de más de 2000 años antes de Cristo, del norte de Francia, de la conjugación de 2 sufijos, que pasado al español quiere decir sol brillante o sol poniente. Si me das después tu correo te lo mando. Él vivió en Los Cayos, pero la reunión fue en Puerto Príncipe y la negociación se hizo un 24 de diciembre, donde Bolívar le ofreció armas, municiones, logística e incluso personas para esa invasión, y entró por una playa de Margarita que yo conocí con mi mujer, que se llama Juan Bravo, Juan del Agua, porque habían bloqueado Colombia, Murillo había tomado Colombia, y por eso, incluso en un momento, dicen algunos historiadores, de una etapa de depresión de Simón Bolívar, salió de Jamaica a Haití como para cambiar de lugar, y ahí alguien lo entró en contacto con él y lo ayudó Bolívar. Por eso luego no nos ayudó a nosotros en el 21. Muy bien. Lo felicito por su conferencia. Gracias. Muy abarcadora, llena con una gran cantidad de datos sobre esa avalancha de hechos históricos. Quiero señalar que Bolívar estuvo 2 veces en Haití. La última vez que llegó a Haití... Creo que 3. 3. Creo que 3. La última vez que llegó a Haití estuvo hasta diciembre de 1816.
y llegó derrotado precisamente. Entonces Petion lo proveyó de una gran cantidad de fusiles y de pólvora, o sea, le dio una ayuda considerable con la promesa de que el Ejército Libertador, cuando operara y capturara territorios en Sudamérica, inmediatamente produjera la liberación de los esclavos. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué constantes históricas, si hay alguna o algunas, ve usted en todos esos acontecimientos que comenzaron en 1790 y terminaron en 1844, precisamente con la proclamación de la independencia dominicana? Debe haber algún sustrato histórico o filosófico detrás o subyacente de todos esos acontecimientos que estremecieron precisamente nuestro país. Gracias. Si no me falla la memoria, Bolívar estuvo en diciembre de 1815 hasta principios del 16. No fue del 16 al 17, y ahí fue que en una cena del 24 de diciembre hicieron los arreglos que usted señala. Y yo no puedo ver más constante que ganas de invadir de un lugar a otro, porque se repite permanentemente. Curiosamente, y como yo soy dentista, me acerqué a varios historiadores connotados, no se conoce invasión en sentido este-oeste. La única que yo recuerdo es el de la batalla de la Limonest de 1691, y no habían repúblicas fundadas. Criollos invadieron la parte oeste, pero no dominicanos. Entonces, ya como naciones, la constante que yo veo invasiones de allá para acá. Quiero aclarar que yo no quiero nada con política, pero eso me dan los datos que yo tengo. No quiero nada con política, para eso tengo amigos políticos. Entonces, invasiones de aquí para allá, tal vez basado en que la isla es única e indivisible, lo cual sería una posición política, o la otra que sería una posición sociológica. Allá no hay comida y vamos para el lado, como los dominicanos van a Puerto Rico, Estados Unidos. Como de allá lo quieren sacar, aquí hay algunos que se están encargando de quererlo sacar, pero eso no es política, eso es sociología. Yo no veo otra constante de que la isla es única e indivisible, cosa que no logro entender. Eso no es una pregunta, pero la duda. Pero Petion estuvo aquí con Dessalines. Sí, de Dessalines. sí, por el sur. Petion fue el jefe del ala sur, cuyos campamentos se establecieron ahí en los alrededores de lo que es la universidad. Sí. Más o menos. Así que él estuvo aquí ya en 1805 con Dessalines. Sí. La invasión de Dessalines de 1805 vino, como todas, por el norte y por el sur. Por el norte vino Cristóbal y por el sur, exacto, Pinzas, así se llama, y por el sur vino Dessalines con Petion. Cuando no pudo tomar la ciudad y vienen las famosas naves estas, Dessalines asume que van a tomar Cabo Francés y él decide abandonar Santo Domingo, que no lo había podido tomar, e irse a Cabo Francés al norte, y por eso entró por el sur y se fue por el norte. Y ahí es que viene la matanza de Moca y de Santiago. Pero Petion vino por el sur y estuvo aquí. Tengo entendido que la retirada de Petion fue una retirada decente. Sí, porque cuando puse los dos perfiles vimos que Cristóbal tenía un perfil determinado y Dessalines era un mulato con formación militar y con otros criterios. Era más de Moca, perdón, Petion. Y el otro era un troglodita, como decía mi papá. Muy bien. Una pregunta aquí. La última aquí. Gracias, uno a las felicidades. Gracias. Mi pregunta es, el papel entonces de Francia en todo este proceso de construcción de Haití, porque en uno y otros casos siempre tuvieron alguien para alcanzar el poder en Francia vinculado con Francia, o vino de Francia o lo protegió Francia. El papel de Francia y su interés por entonces esta parte de la isla. Bueno, el doctor Leopoldo Franco plantea que si alguien tiene que echarse a Haití al hombro,
debería ser Francia. Para poder aceptar la independencia de Haití, Francia le exigió 150 millones de libras en 1825 a Haití, que se estuvieron pagando hasta después de la Segunda Guerra Mundial y creo que no pudieron terminarlo de pagar. O el otro intelectual y amigo mío, Pedritín Delgado Malagón, plantea que si hay 4 naciones que se tienen que echar a Haití encima, son Francia, Canadá, Estados Unidos y República Dominicana por vecindad. Y él hizo una regla de 3 de cuánto hay que sacar de ahí para que vivan viablemente, y a nosotros nos tocan 800.000. Y Pedritín decía que tenemos 2 millones, pero que nos podíamos quedar con ese 1.200.000, pero que él invitaba a esos 3 países a que se lleven los millones que le corresponden, y no tuvo respuesta el ingeniero Delgado Malagón. Muy bien, señores. Con la felicitación a nuestro conferenciante, permítanos invitarles a las próximas actividades en el mes de septiembre de la Academia. El miércoles 6 tendremos la presentación del documental Reporte Allen, un recorrido por el metodismo africano transnacional de la licenciada Lana Locuar, que será presentada por el doctor Frank Moya Pons, expresidente de la Academia. El martes 12 habrá una actividad por invitación en el Hotel del Embajador, donde se presentará el nuevo entorno tecnológico de la Academia Dominicana de la Historia. Todos los libros se están digitalizando, la revista Clio está ya digital. La idea es que ya no haya que venir a la biblioteca de la Academia, entre otras cosas, para poder consultar todos los libros y todos los trabajos que se hacen en la Academia. El miércoles 20, la puesta en circulación del libro Los documentos oficiales estadounidenses sobre el derrocamiento de Juan Bosch, de Bernardo Vega, expresidente de esta academia, que será presentado por el licenciado Tony Raful. El lunes 25, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, Salón Aida Cartagena Portalatín, la puesta en circulación del libro La caída del gobierno de Horacio Vázquez y la irrupción de Trujillo en los informes diplomáticos españoles de 1930, cuyos autores son el licenciado Manuel García Arévalo, miembro de número de la Academia, y Francis Pou de García. Será presentado este libro por el doctor Eduardo González Calleja, que es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Y el miércoles 27, en la sede ahora de la Academia, Libertos Esclavistas, el testamento de María Paula Rocha de 1803, apuntes históricos y genealógicos, por el licenciado Manuel Betilio Valera, miembro correspondiente de la Academia y del Instituto Dominicano de Genealogía. Al agradecer a todos su presencia, les invitamos al acostumbrado brindis a la salida de este salón. Muchas gracias.